Las anotaciones existen desde tiempos muy antiguos. Históricamente fueron utilizadas como una forma de resaltar o agregar información importante a los textos escritos a mano, como manuscritos o pergaminos. Se cree que las primeras anotaciones se remontan a la antigua Grecia, donde los filósofos solían agregar notas y comentarios a sus propias obras y a las de otros. Notas de papel. Palabras escritas en radio. De lunes a viernes de 14 a 15 horas por Radio Universidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que nos estén escuchando. ¿Cómo andan? Esto es Notas de Papel, estamos en Radio Universidad y en su plataforma de podcast amiga. ¿Cómo le va, Valentina? Todo bien, empezando una nueva semana por fin. Compré estos post-it que están re lindos, mira, eran colores que no teníamos antes. Aparece un lila. Sí, colores pasteles trajiste más hoy. Pasteles, sí, porque veníamos como muy fluo las dos primeras semanas. Ajá. Había conseguido esa oferta en una librería de calle Salta. Sí. Eran muy viejos. Ya vamos a contar la historia de los... Tenemos que contar eso. De los post-it. Pero bueno, encontré estos que me gustan y son muy similares a los del logo de Radio Universidad. Viste que hay un... celestito, sí, más bandera belgranense. Un lila. Un también. lila y el otro ¿qué es? Como un verde acuamarina parece. No sé definir ese color, pero es el de hoy que dice en un negro indeleble. También compré este fibrón, me gusta porque nos permite también escribir. Vieron que allá en producción tenemos, en vez de corcho, nosotros tenemos un vidrio donde hacemos nuestras anotaciones también. Y decía newsletter ahí, y la agarramos hoy a esa nota de papel, nos encanta. Vamos a descubrir qué es una newsletter, para qué sirve, por qué debes... no sé, sumarte, suscribirte a alguna de ellas, o si tenés algún proyecto, ¿qué te puede aportar una newsletter a tu proyecto para entrar en contacto con usuarios? O clientes también. O clientes. Yo soy de las que si me dicen, ¿te querés suscribir a la newsletter? Yo la pienso y a veces soy mediante y pongo que no. Bueno, muy bien. Porque digo, capaz que me llena toda la casilla del correo y no le encuentro la vuelta todavía, pero estoy abierta a ver qué puede pasar. Es un buen punto. Yo, la verdad, estoy suscripto a varios newsletters y me di cuenta que con el paso del tiempo no estoy pudiendo llegar a leer todos los números que salen, porque uno naturalmente a veces se encuentra con yo estoy muy metido con el mundo del podcast, entonces sigo la newsletter de Pablo Fischer que se llama Escucha Podcast. Él hace reseñas de podcast en español. Eso me interesa, pero claro, después a veces se me acumulan dos newsletter. Esos newsletters te llevan a una infinidad de otros links para escuchar episodios, los analiza criteriosamente, y eso hace que uno diga, bueno, pero no me alcanza. No te alcanza el tiempo ni la vida de leer todo. Claro. Bueno, entonces, ¿qué hace? Uno a veces... me interesa mucho el cine, estoy suscrito a muchos newsletters de cine. ¿Qué pasa? Lo mismo. ¿A qué cantidad de películas me lleva? O sea, la lectura de un newsletter me lleva a una sugerencia infinitas de películas que... Claro, que después encima las tenés que ver en algún momento. Las vas a querer ver. Claro, así que es muy importante ver y elegir. Claro, ser un poco más selectivo capaz, no suscribirte a todo lo que te aparece. Sí, pero por cierto, es verdad que para los que nos interesa la comunicación o queremos mantenernos informados de otros lugares, en la newsletter lo que hemos encontrado es una otra forma de informarnos. Es un punto a punto, emisor, receptor, sin medio muchas veces de por medio, que editorializa para un lugar para el que naturalmente tiene que ir el medio. Y en la newsletter hemos encontrado, voces que se corren de lo estipulado por esos grandes medios. Por eso también la newsletter se ha transformado en un gran canal de contacto y de búsqueda de una comunidad para muchos proyectos, ¿no? Claro, un contacto más directo, decís vos, que por ahí plantea el newsletter. Esa es una de las particularidades, claro que sí, de la newsletter. Algunos
de los objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque el que lo está escribiendo está pensando en quien se suscribe. Claro. Si tenés una marca, la marca lo que piensa es justamente una estrategia para desarrollar allí, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, aporta valor, desde ahí construye vínculos con clientes o seguidores, refuerza la marca, lleva tráfico a otros proyectos, ¿no? Como decíamos ahí, o ver películas, o escuchar podcasts. ¿Y pero te mandan o sea, te llenan la casilla todos los días? ¿O cómo sería? No, cada newsletter tiene su goteo temporal, razón por la cual vos cuando claro. te suscribís a un newsletter, lo que haces es, bueno, primero estás interesado naturalmente en ese contenido o esa comunicadora, ese comunicador, y te resulta que, bueno, no es invasivo porque es algo que vos aceptaste recibir. Claro. Es asequible, gana en eficacia dentro de una estrategia de marketing de contenidos. A veces sirven también como un gran resumen de medios, ¿no? Como una curaduría, ¿sería algo así? Claro, hay algunos comunicadores que justamente trabajan para grandes medios y lo que han generado justamente es, bueno, la posibilidad de dar en la casilla de correo un resumen diario de las noticias. Es el caso de Juan Mascardi, por ejemplo, uno de nuestros primeros invitados de la tarde, que, bueno, justamente ha empezado hace muy pocas semanas a hacer un resumen de noticias que entrega a diario, este sí tiene formato diario, claro, de las noticias que podés leer en Infobae. Escuchamos a Juan Mascardi. Mi nombre es Juan Mascardi, soy editor de newsletter de Infobae. Comencé editando newsletter en el 2021, así que este es mi tercer año. Para mí el newsletter es una conversación dentro de lo que es el periodismo y los géneros periodísticos. Me parece que es el más oral de los escritos. Me parece que es una manera de encontrar la oralidad, la voz de cada uno de los autores en una conversación muy fecunda con el lector, sobre todo porque estamos entrando al correo electrónico. Sí, a mí me encantan algunas analogías justamente con lo analógico y me parece que es como recibir una carta. Se da en una lectura muy, muy íntima, llega a una casilla que es privada y con lo cual uno tiene que ser muy respetuoso dentro de lo que es ese contrato de lectura. Como les comentaba, primero empecé en redacción como editor de 8 newsletters, que también era una cuestión, un trabajo bastante sensible porque no solo se trata por ahí de corregir ortografía o estar muy atento a la cuestión gramatical o de criterio periodístico, sino también de ayudar al autor a encontrar su propia voz. Después ya como autor estoy escribiendo una newsletter todos los días que se publica a las 7 de la mañana en Infobae, en donde de alguna manera hago como una especie de curaduría de contenidos del propio medio y a su vez trato como de encontrar cierta explicación de los acontecimientos, ¿sí? Es como explicar y desmenuzar algunas crónicas, reportajes, entrevistas o la crónica diaria, tratando de repensar desde la newsletter cómo van cambiando los criterios de noticiabilidad. Creo que hay algunos criterios de noticiabilidad que son específicos de una newsletter y eso está cambiando también las estructuras narrativas, se cae la pirámide invertida, abrimos una conversación, en mi caso muy tempranito a las 7 de la mañana, tratando de establecer ese nexo, ese contacto con los lectores. Mascardi, desde muy temprano, haciendo un resumen de noticias de lo que sale en Infobae. A las 7 como para arrancar informado todo el día. Es como un desayuno de noticias, pero eso ya existía como nombre. Tal cual, ahí en tu casilla, amiga. Hablando de amiga, invitamos a una amiga de la casa para seguir desgranando este concepto de newsletter. Ivana Mondelo escribe de comunicación, escribe de tecnología, desde una mirada de género. Es autora del newsletter Siempre Cyborg, Nunca Diosa. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué Un tal? placer estar en este espacio tan querido. Que bueno, gracias por la invitación. Fuiste una de las primeras que se enteró de este espacio, creo, porque nos encontramos ahí en el pasaje PA. Me encanta, así que arrancas nota de papel, mira, y ya te invitamos rápidamente para que nos ayudes a pensar cuál es el lugar del newsletter en la comunicación de este tiempo. Mira, desde mi experiencia personal, mi newsletter tiene apenas 3 años y surgió en el medio de la pandemia, ¿no? Y
Yo creo que fue como una oportunidad para generar un nuevo contenido que yo sentía, digamos, que no, por lo menos a nivel local, no se estaba hablando ni escribiendo de esta temática. También fue como la posibilidad de reencontrarme con la escritura desde el periodismo, porque mi carrera me fue llevando como a otros espacios y bueno, por ahí insertarse en los medios de comunicación siempre es más complejo. Entonces fue también un poco reencontrarme con el periodismo desde la escritura y bueno, y la posibilidad también como de tejer puentes, ¿no? Porque es increíble cómo a medida que vas avanzando, me acuerdo que la primera semana que salió mi newsletter, en realidad yo empecé a escribirle a mis amigas y a mis amigos como, bueno, ¿te interesaría recibir tal y tal? Y de repente, a medida que pasaban las semanas, se fue sumando gente y se fueron sumando personas que yo no conocía. Y entonces eso también fue como personas que por ahí se interesaban, me respondían, se empezó como a generar también una conversación con las personas, digamos, seguidoras de los envíos. Y bueno, y fue, digamos, toda una oportunidad, ¿no? Que también, obviamente, se van abriendo otras puertas. Hablamos de la pandemia y algunas cuestiones en cambios, sobre todo que tienen que ver con la forma de comunicarnos que a los que hemos accedido. El podcast es una también herramienta que tuvo su gran momento de auge y explosión ahí, más allá que venía en franco ascenso. Aportás lo del newsletter y pienso en esa necesidad de comunicarse y de qué comunicar también. Después la serialidad del proyecto hace que entiendas, bueno, para dónde ir, qué cambiar, cómo se va generando esa comunidad, no solo cuáles son tus deseos de comunicar, sino también qué hay ahí, qué quieren recibir, quienes se suscriben. En ese sentido, ¿cuál es la interacción o qué es lo que te interesa de esa comunicación que es muy punto a punto, digamos? Sí, lo que tiene el newsletter es eso. Yo muchas veces siento como que estoy escribiendo cartas, ¿no? Porque independientemente de la cantidad de personas que están suscriptas, le estás escribiendo a una persona y te dirigís a esa persona que en la intimidad de su casa, cuando chequea su correo electrónico, te va a leer. Quizás no te lee en el momento, te lee después, al mes, no importa, el contenido está en su bandeja de entrada. Entonces como que se genera una intimidad. Y esa conversación, que obviamente no, en mi caso no es que me escribe todo el mundo, pero sí te das cuenta cuando por ahí son temas que están muy en la coyuntura y entonces, bueno, sí se generan esas conversaciones, te devuelven experiencias, materiales que han leído como de otros lados, que por ahí lo que escribiste le resonó y entonces empieza a haber como un cruce también de recomendaciones, de lecturas y bueno, y también particularmente siempre Cyborg lo que tiene es que, o sea, no forma parte de ninguna plataforma que la nuclea, por ahí en el caso, bueno, de un medio de comunicación que ahora hay un furor, ¿no?, de que los medios también empiezan como a hacer sus propios newsletters con sus especialistas y sus referentes de cada tema. En mi caso no fue así, entonces también esa búsqueda de llegar a más personas es mucho más artesanal, ¿no? Y en esa forma artesanal, y creo que tienen todos los proyectos independientes, ¿cómo se da eso del crecimiento, de encontrar nuevos lectores? ¿Cómo se dan las vías de difusión? ¿Es por recomendación la principal vía de crecimiento? ¿Por interés temático? ¿Qué lectura tenés al respecto? En este caso creo que primero es la temática, que es bastante, digamos, particular y de nicho. También por recomendación, o sea, de repente las personas que me empiezan a leer me cuentan, le recomendé tu newsletter a tal, o me cuentan, me llegó tu newsletter recomendado, bueno, y después por supuesto las redes sociales personales, ¿no? Que bueno, ahí también es un trabajito de estar cada vez que sale un envío, bueno, difundiéndolo, y también en mi caso particular, como yo abordo distintos temas y obviamente esos temas voy trayendo lecturas, entonces ahí está esa referencia, ¿no?, esa recomendación, que bueno, de repente en redes es como mucho más fácil empezar a tejer esa red con menciones, etiquetas, y bueno, es como que ahí empieza a circular un poco más y desde ahí empieza a traccionar
seguidores. No, yo estaba pensando que yo no suelo suscribirme a los newsletters, primero porque pensaba que era algo unilateral, como que era una información que me llegaba a mi casilla y yo no tenía la oportunidad de responder, o no pensaba que del otro lado iba a tener una respuesta. ¿Y qué pasa cuando el proyecto crece? Sigue habiendo capacidad de responder cuando alguien te repregunta algo o te escribe también al newsletter. ¿Esa posibilidad de seguir respondiendo sigue estando o se ve un poco más limitada con el paso del tiempo y con el crecimiento del proyecto? No, yo creo que siempre está esa posibilidad, porque justamente esta impronta que tiene de carta hace que, bueno, indefectiblemente vos, entiendo yo, o al menos es lo que me pasa a mí, o sea, esta cuestión de primero recibir una respuesta y sentir que que mi producto, lo que yo estoy haciendo es leído, le gusta a las personas y genera algo en esa persona como para que me responda. Entonces obviamente eso es como un cuidado, ¿no? También esta persona que me lee y se toma la molestia de escribirme, bueno, le tengo que responder, se lo tengo que agradecer, y entonces ahí es cuando empieza a haber como un vínculo hasta un poco más íntimo. ¿Cuáles seguís? ¿Suscripta a qué newsletter que quieras recomendar estás? Bueno, de mis compañeros, nosotros cuando empezamos este proyecto fuimos varias personas que nos invitó y nos insistió un periodista local que se llama Bruno Correa, que él hacía un newsletter de fútbol, Cabeza de Pelota. Uh-huh. Uno de los que sigo. Uno de los, sí, tal cual. Éramos 7 y bueno, después cuando retomamos la normalidad, fuimos muy poquitos los que seguimos. Bueno, Bruno sigue con el suyo, que se llama Cabeza de Pelota. A mí me gusta mucho el fútbol, uh-huh, y por supuesto lo leo. Después está Paula Turina con Lectora Voraz, que es un newsletter sobre literatura. Me gusta mucho Observando, que es de Axel Marazzi, que es un periodista de Buenos Aires, que también escribe sobre tecnologías. Está Cecilia Celeste Murillo en Buenos Aires. Ella forma parte del staff de La Izquierda Diario y hace un newsletter sobre feminismos que se llama No Somos una Hermandad. En su momento estaba muy fanatizada con la Barbie científica, que hacía La Ciencia Te Acompaña desde Cenital, que lamentablemente desde el año pasado ya no lo hace más. Bueno, sostener, otro de los temas, ¿no? Sostener, sí, el newsletter es todo un tema. Cenital tiene muy buenos, yo estoy suscrito a varios, me interesa mucho La Trama Urbana de Fernando Berkovich, porque me interesa el tema, y me decía, es muy difícil sostener quincenalmente cuando te pones desafíos de producción, de contenidos también fuertes, esa dosificación de entregas, y sobre todo también cuando, bueno, empieza a crecer el público y te van solicitando temas y demás, no repetirse, no reiterarse y encontrar temas es todo otro desafío para hacedores en este caso. Sí, actualizar también las temáticas, porque en realidad como que también a veces yo siento que estoy hablando siempre de lo mismo y buscarle también la vuelta para poder aportarle otra mirada o desde otro ángulo. Incluso sobre un mismo tema está bueno darle algún seguimiento. Entonces, sí, en mi caso yo había empezado semanalmente. Cuando empiezo a retomar mis otras actividades, cuando se empieza, digamos, volvemos a esta nueva normalidad, bueno, ahí lo cambié a quincenal, y bueno, a veces intento sostenerlo, pero bueno, a veces pasan 3 semanas, pero bueno, yo siento igual que las personas están ahí esperando que llegue el correo. Vamos a reenviar, si te interesa el tema, Siempre Cyborg, Nunca Diosa, sobre tecnología, cultura digital con perspectiva de género, de Ivana Bondelo, que vino a visitarnos. Gracias, Ivana, por volver también. No, por favor, cuando quieran, aquí estoy. A este espacio. Hoy para hablar de newsletter, la vamos a seguir, y les leemos, les escuchamos. Quienes quieran esta sugerencia y otras de las que vamos dando, pueden pedirnos los links, que vamos a ir hoy haciendo una especie de delivery de newsletters recomendados. Tal cual. Acuérdense que queremos saber qué tipo, o sea, si se suscriben a los newsletters o no, y a qué tipo de newsletters se suscriben. Nos pueden enviar mensajitos al 3413886677, y también estamos en redes sociales, seguimos en Twitter, seguimos en Instagram, así que ya saben dónde contactarnos y mandarnos sus recomendaciones o decirnos qué tipo de newsletter se suscriben. Notas de papel. Vamos a escuchar música, y en este caso es Nick Cave y Johnny Cash juntos, Well, I wish I was an apple hanging on a tree, and every time my Cindy passed, take a little bite of me. Get along home, Cindy, Cindy, get along home.
Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy is my honey, the sweetest in the South. When we kiss, the bees would all swarm around her mouth. Oh, Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you someday. Well, I wish I had a needle and thread, fine as I could sew. I'd sew my Cindy to my side, and down the road I'd go. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy got religion, she's had it once before. She grabbed my old banjo man and threw it on the floor. Well, Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, it's apples in the summertime, peaches in the fall. If I can't have the gal I won't have none at all. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Johnny, Cindy hugged and kissed me, she hung her head and cried. I swore she was the prettiest thing that ever lived or died. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Yeah, get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Yeah, I'll marry you one day. I'll marry you one day. Estamos escuchando a Johnny Cash junto con Nick Cave haciendo Cindy. Justamente uno cree que solo, el mundo de la comunicación o algunas empresas se dedican a mantener viva la conexión con seguidores. Nick Cave es otro que se abrazó a los newsletters. Él desde hace varios años se comunica con sus fans y responde preguntas a través de su newsletter. Se llama The Red Hands Files. Creo que es que Nick Cave, que es un artista que amo, venero, admiro, creo que es el culpable de la nota de papel de hoy, porque me enteré de la historia de por qué grabaron juntos esta canción por su newsletter. Es una respuesta que le da a Daniel. Daniel le manda a preguntar si tenía alguna anécdota sobre cómo fue grabar con Johnny Cash, y él directamente ahí tiene qué va a hablar en esa entrega. Che, ¿cómo fue grabar? Todo eso que le querés preguntar, ¿cuál es tu artista preferido? ¿Quién te gusta en el mundo de la música, el cine, qué difícil, el deporte? ¿A quién te gustaría preguntarle cualquier cosa y que te responda en tu casilla de correo? Y podría ser, a nivel deportivo, podría ser Lucha Aymar. Me gusta mucho el hockey. Lucha, ¿cómo es ser la uno en el hockey? Sí. Sí, pero decir, pase lo que pase. Seguro Lucha anda en mil cosas, pero... Pero te responde. Llega el momento que Lucha Aymar, pumba, responde a cómo es ser la uno. Bueno, Daniel le preguntó cómo fue, y el newsletter no es un poquito, es un montón, porque Nick utiliza justamente ese canal para mantener viva la conexión con su público, pero también para ver qué le interesa de lo que está haciendo. Fíjate que acá no le interesaba a Daniel saber sobre cómo fue perder 2 hijos, cómo fue mantenerse en el mundo de la música haciendo esa performance tan oscura desde lo musical, sino cómo fue grabar con Johnny Cash. Y él cuenta con lujo de detalles que empezaba el 2002 y él estaba en un hotel de Los Ángeles cuando suena el teléfono. Era Rick Rubin, el productor, que quería saber si le interesaba ir a su estudio al día siguiente para cantar con Johnny Cash. Johnny había sido mi ídolo desde que lo vi por televisión en The Johnny Cash Show en Australia.
Italia, cuando tenía 10 años. Así que imagínate lo que fue para él ese llamado, como el niño que era, quedé genuinamente transfigurado por el hombre de negro, como se lo conocía, excitado e intimidado por su voz oscura y grave. Pensaba que daba miedo, como un delincuente o algo así. Tuvo una considerable influencia en canciones que escribí. Le cuenta todas las canciones que escribí y le respondí a Rick Rubin que sí, que estaba totalmente entusiasmado, pero ahí colgó y dice que se deprimió de inmediato porque vio el peor de los escenarios posibles, que era, bueno, ¿qué voy a cantar al lado de Johnny Cash? Una voz tan profunda, tan espiritual, tan hermosa. ¿Cómo iba a ser posible que ese brillo en la voz no aniquilara su forma? Y entró en pánico, entonces llama a su amigo, compañero de ruta de siempre, Warren Ellis, que estaba tirado ahí escuchando Hank Williams, y le dice, mierda, amigo, me llamó Rick Rubin y me dice que mañana vaya a grabar con Johnny Cash. Warren lo mira y le dice, como siempre, poniendo todo en su lugar, Warren, qué bueno, loco. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Y por qué no sé? Estoy escuchando un tema que está bueno. I'm so lonesome, I could cry, de Hank Williams. Me gusta esa canción. Empiezan por ahí, parece que después van al estudio, al menos llevaba una idea, no le caía sin ideas al estudio, y dice que grabaron varias cosas ese día, incluso esa canción de Hank Williams. La única que parece que anda dando vueltas que grabaron juntos es esta Cindy que escuchamos antes, pero grabaron varias cositas ese día, y todo con lujo de detalles está contado en un newsletter que, por una pregunta de Daniel, dispara una nueva entrega de Nick Cave, en este caso, que es uno de los artistas que eligió esto para comunicarse con sus fans. Y de ahí se comunica, digamos, con ellos todo el tiempo. Sí, le preguntan porque una de las cosas de seguir... un contacto directo con tu ídolo, digamos, que vos podés tener. En este caso vos a Mascardi también le podés preguntar cualquier cosa. A Ivana está suscripta, le preguntas, me gustaría que hables en el próximo... Claro, le podés recomendar de qué te gustaría que hables. De hecho, uno a veces es como ciertamente tímida para hacer eso con alguien, y a veces la riqueza está ahí, en creer que... o sea, cuando entras en diálogo con el newsletter que estás leyendo, hay algo potente, porque justamente se enriquece quien pregunta, pero también quien se pone a investigar o a indagar sobre eso. Entonces ahí se da como una retroalimentación pura, interesante. Les escuchamos. Por acá están llegando un montón de mensajitos. Por acá el 236 dice, estoy suscripto a muchos de Cenital, antes era adicto a La Primera Mañana, a veces leo los semanales de Mae Casullo sobre política y Telechea sobre economía. La mayoría de la información dura la consumo por Primera Mañana. Claro, esa es otra, ¿no? Qué interesante lo que nos dice Álvaro. ¿Por qué? Porque uno está suscripto a varios. Bueno, ¿cuál es el momento del día en el que mejor se te da la lectura de esos materiales, ¿no? Claro, y aparte me gusta que selecciona dependiendo de la temática. Para política con tal, para economía con tal. Es como que vos lo vas también separando por temática. Hay un newsletter al que estoy suscripto de un periodista que se llama Lalo Zanoni. Ajá. Al que justamente le dije eso. Che, Lalo, hoy vamos a hablar de newsletters en la radio. ¿Querés salir y hablamos un poquito? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente hay en los newsletters todo un mundo de atención, ¿no? Así que vamos a ver si lo podemos llamar y charlamos con él acerca de, ¿qué está pasando con el mundo de newsletters? Muchos lo tomaron como, un punto de inflexión a la hora de medios de comunicación que están totalmente en crisis, ¿no? Entonces, para periodistas a veces se vuelve una buena fuente, como nos decía Ivana, como nos contaba Juan, el caso de Juan, que hacía uno personal, pero después Infobae lo toma como trabajador de resumen de medios, o el caso de Lalo Zanoni, que también tiene su newsletter, siempre muy bien informado y con una posibilidad de meterte en otros mundos y de compartir desde ahí experiencias. Hola Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Fede, ¿cómo andás? Bien, ¿vos?
Bien, todo bien. Acá, trabajando. Sí, imagino. Lunes. Lunes. Dentro de los trabajos que llevas adelante, Lalo, ¿qué lugar ocupa el newsletter? Estamos abordando ese tema hoy en Notas de Papel y te queremos preguntar justamente eso, ¿no? ¿Qué lugar ocupa hoy el newsletter dentro de una agenda de desarrollo de medios muy potente? Bueno, mira, depende. En tiempo... yo lo hago durante 1 o 2 semanas y lo lanzo cuando esté listo. Por suerte es flexible y no tiene un día de lanzamiento o una fecha puntual. Es semanal o quincenal, depende. Eso me da cierta flexibilidad, pero yo lo hago todo el tiempo, ¿no? Todos los días. O sea, en la cabeza anoto cosas, detecto temas que voy leyendo o veo una serie. O sea, es tan ecléctico y variado que entra todo. Entonces, un día puedo hacer un post, como le digo yo, para no olvidarme de los posts de los blogs, y es un poco volver al blog, ¿no? Yo tenía un blog hace muchos años que se llamaba eblog o iblog y también lo hacía así, ¿no? Era diario, pero el newsletter te permite lanzarlo cuando ya esté listo, ¿no? Uh-huh. Vos publicaste varios libros, el último se llama Las máquinas no pueden soñar, sobre inteligencia artificial. Estás siempre atento a qué es lo que está pasando en torno a los cambios en los medios de comunicación. Y decíamos acá, para hablar puntualmente de las newsletters, que es el tema, que se transformó también en una, para periodistas consolidados, una nueva ventana de acción. Para jóvenes, también una ventana muy potente de encontrarse con primeros seguidores. Y caso de Nick Cave, por ejemplo, que lo utiliza para estar al tanto de qué pasa con el mundo que lo consume, ¿no? Que lo sigue a él. Digo, ¿en qué estadio crees que está la newsletter hoy? A ver, en realidad es una herramienta antigua, vieja, te diría que de las primeras que surgieron, ¿no? Junto con el mail ya empezó a haber newsletters, ¿te acordás? Las listas de difusión, todas esas cosas en la primera internet. O sea que no es nuevo, no es algo novedoso, no es un metaverso o algo que requiera mucha habilidad tanto como para producirlo como para consumirlo. No requiere nada, solamente una casilla de mail y listo. En ese sentido es bastante primario, ¿no? Tecnológicamente. Absolutamente. A su vez, son sus principales ventajas, porque vos lo tenés ahí, lo lees cuando podés, ¿no? Lo recibís un martes, pero lo lees un miércoles, un jueves o un viernes, o lo que sea, lo podés consumir como en pastillitas, no es que tiene que ser, no tenés que leerlo durante 2 horas, porque si no, no lo entendés. Te da es flexible. Y sobre lo que vos decías de los periodistas o de la gente que tiene algo para publicar, para decir, para escribir, el formato está bueno, no presenta grandes firuletes y generalmente texto y fotos, ¿no? Y links. En ese sentido me recuerda bastante a los blogs, esa cosa alternativa de informarte. Pero por otro lado también pienso cómo descubrir, ¿no? Nuevos, pasa un poco con los podcasts, siempre la gente dice, recomiéndeme podcasts, entonces yo voy y leo abajo todos los que le recomiendo como para empezar yo a escuchar también nuevos. Es decir, no hay como una guía o una agenda o, ¿no? O de dónde partir. Por ahí hay interesantísimos y me los estoy perdiendo, obviamente. Tampoco puedo suscribirme a 70 newsletters, ¿no? Sí, lo que pasa también es eso. Después vamos, por ahí se vas y arrancás suscribiéndote un montón y después te das cuenta que ya justamente el tiempo es muy finito ahí y se hace difícil estar al día con esas lecturas. Sí, se va a ir depurando. Siempre cuando hay un boom, hay muchos, ahora aparecen todos los días nuevos, pero después se abandonan. Lo mismo pasó con los blogs. Estaba lleno de gente y de periodistas y de escritores que se abrían uno y a las 2 semanas ya no podían sostener. No es fácil, o sea, es fácil técnicamente, pero no es fácil tener uno porque uno quema las naves en el primero, en el segundo, en el tercero y ya después no sabe qué poner. Sí. Claro, con esto de sostenerlo en el tiempo, ahí ya se empieza a complicar. Es lo más difícil, pero eso es como todo, ¿no? Lo más difícil, salvo creo que los hijos, el resto es
imposible sostener todo en el tiempo. Pasa con los trabajos, con lo que uno haga, no sé, es lo más difícil. El desafío principal es sostener algo en el tiempo. Claro, y además también sostener el vínculo que vas creando con las personas que se van suscribiendo, porque no es solamente mandarlo cada 15 días, ponele y ya está, sino también seguir sosteniendo ese vínculo que se está generando, ¿o no? Sí, muchos, a mí por lo menos, no sé el resto, pero me dan un feedback que después tengo que leer. Claro, ¿no? Leer, responder y ya ahí hay un montón. Bueno, además de ese feedback se puede dar a través de los talleres que recomiendo, que haces. Creo que el newsletter ahí se genera como un primer paso para generar esa comunidad. Sí, yo también lo uso como método de difusión de mis cosas, de mis talleres, de mis charlas. Mis talleres están buenos, crecen, mes a mes, siempre, no sé si boca a boca o qué, debería empezar a preguntar cómo llegan al taller o a inscribirse, en talleres de redes sociales para los que nos están escuchando, y también tiene que ver con generar una comunidad, ¿no? Tanto en Twitter, en Instagram, en cualquier lado uno puede generar comunidad, que es el grupo de gente que le interesa más o menos lo que nos interesa a nosotros. Esa comunidad puede ser chica, grande, qué sé yo, depende con qué lo compares, ¿no? Pero siempre lo mismo con los blogs. En su momento siempre dije que no hay que dar importancia a la cantidad de gente que forma nuestra comunidad, sino a la calidad y a la calidad de la información que uno publica. Me parece que es más válido eso que tener 5.000 suscripciones, 10.000, 10 millones de seguidores, porque después si haces un producto que es malo, bueno, por más que tenga mucha gente, o se te va a ir o no te va a servir de mucho, digamos. Está bueno tanto a nivel personal como a nivel comercial o a cualquier nivel, digamos, ¿no? No me refiero solamente a hacer plata o lo que fuere, pero sí me parece que hay que priorizar la calidad. Y hoy yo encuentro calidad en los newsletters. ¿Cuál nos recomendás? ¿Cuál nos recomendás? Los nombres, bueno, yo leo el de Esteban Smith, leo el de que llega los sábados, el del diario de la procrastinación, de Diego Guedes, de Nicolás Piccoli, sobre medios, que es un amigo hace muchos años, que también tenía, no es casual, muchos tenían blogs antes, Claro, eran bloggers, digamos, ¿no? Que hay algo ahí del mundo del blog que se repliega. Sí, porque en realidad es gente que encuentra en las diferentes tecnologías algo para canalizar lo que quieren decir. Otro día hablamos de otros temas que tienen mucho que ver con la agenda de cómo se mueven los medios hoy y para dónde está yendo, que es muy interesante y desesperante también, Lalo. Bueno, no sé, sí, hay que ver si la desesperación es buena o mala. A veces es buena. Ahí va. Porque te lleva a lugares que no tenías previsto ir, te hace pensar cosas nuevas. Por supuesto que no hay que entrar en pánico ni nada, pero sí hay que pensar también qué queremos, ¿no? O sea, ¿para qué queremos estar en los medios o escribir o ser periodistas o escritores o lo que queramos ser? Y la gente está, yo siempre digo lo mismo, no se preocupen, la gente está. Si nosotros tenemos un público cautivo, no sé, o digamos, para ir a buscar un público de 5 o 10 millones de personas, 1 millón de personas, lo que sea, pueden cambiar los medios, los canales para llegar a ellos, pero la gente sigue estando, no es que se mueve, no es que desaparece. Bueno, hay que afilar el hacha y encontrar mejores canales, o actuales, o si son blogs, si son newsletters, si son podcasts, si son artículos en LinkedIn, no sé, lo que sea, ¿no? Pero la gente está, el público está, hay que llegar. Ahora, antes era más fácil llegar, posiblemente, también era más difícil trabajar en los medios, no es que uno trabaja en Clarín o en La Nación de un día para el otro. Pero por otro lado también hay posibilidades enormes que vos o yo o mi vecino o cualquier persona que nos esté escuchando hoy mismo puede hacer un newsletter, hoy mismo puede hacer un blog, hoy mismo puede hacer un artículo para su Instagram o para lo que fuere, lo publica y se puede hacer viral. Y a partir de ahí generar, bueno, lo que decía antes también, después hay que mantenerlo, pero el talento hoy está y es más fácil también llegar a la gente. Mirá Cassiari, ¿no? Con un método alternativo que primero fue su blog, después fue Orsay, ahora son las revistas, los libros, también tiene un newsletter,
también tiene podcast. Es decir, las herramientas están cada vez más fáciles, más gratuitas, más al alcance, más fáciles de usar. Claro, más accesible me suena también Mucho para más la persona accesible. común. Mucho más accesible. El tema es que es lo mismo de antes y de siempre. ¿Qué idea tenés vos? Buena, distinta, diferente, mejor, como para llegar a la gente. Bueno, si vos tenés alguna idea, ya sea dibujando, escribiendo, escribiendo una poesía, escribiendo un libro, lo que sea, bueno, hacela. Sí, hoy podés hacerla. Podés diseñar, podés sacar fotos, lo que quieras, digamos, con el celular, no sé. Es más fácil todo. Ahora, es más difícil llegar a la gente. Claro, y eso Pero de eso generar depende. comunidad también debe ser. Bueno, sí, está bien, sí, puede ser más fácil y en otros puntos más difíciles. Pero la gente está, yo siempre digo lo mismo, hay que ir a buscarla. Y bueno, ahí ya no depende ni de la herramienta, ni de mí, ni de nosotros, sino de la idea que tenga cada uno, cómo hacerla llegar, cómo... Hay que trabajar, no es magia tampoco, hay que trabajar. Hay que estar ahí, haciendo... Y ahí la gente cree que en una semana puede ser influencer y vivir, qué sé yo, ser Miguel Granado, ¿viste? Y no es así. Hay que trabajar y hay que esforzarse mucho y hay que bancarse, que se suscriban a nuestro newsletter 20 personas nada más, ¿entendés? Sí, sostenerlo. Bueno, sí, hay que mantenerlo después, sí. Lalo, abrazo, gracias por atendernos. Chicos, un abrazo grande. Que estés bien. Lalo Zanoni charlando con nosotros de su última entrega. Me quedo con un recomendado que me encantó. ¿Por qué? Porque se viene justamente la reedición de un clásico de clásicos que es Stop Making Sense, un disco y un documental de 1984 de Talking Heads que se comunicó esta semana. El disco en vivo y el documental para mí es de lo mejor. Como recital y como puesta en escena, tiene una calidad única, está completo en YouTube. La cosa es que por estos días se conocieron en 4K algunos anticipos de un gracioso clip que después de 40 años lo tiene al mismísimo David Byrne yendo a buscar el icónico traje enorme a la tintorería, y es la promo de esta reedición del clásico de clásicos de Talking Heads. Nos vamos a quedar con la banda de Byrne, nos vamos a quedar con algo de música en esta nota de papel en la que estamos hablando de newsletters. Ya les leemos, les escuchamos. Esto es Take Me to the River.
to the River. Aquí estamos con la banda sonora Stop Making Sense. Acá estamos con Talking Heads y llegando ya al cierre de nuestra nota de papel de hoy. Porque saben ustedes que son así. Tienen un tema, tienen algunas derivas, mucha participación por ustedes y después nueva vida. Nos pueden seguir en las redes sociales o escuchan a la medianoche nuevamente esta entrega, ¿no? Obviamente. Siguen llegando mensajes por acá. El 545 dice: hola, ¿cómo están? En mi caso, no soy de consumir news o suscribirme, pero conocí este formato cuando me sumé al área de comunicación de mi trabajo y comenzamos a compartir las novedades con los colaboradores a partir de newsletters mensuales. Nos sorprendió la aceptación que tienen y aún más cuando sumamos al mismo entrevistas, comentarios, miembros de la empresa. Esto está utilizado, digamos, para el tono más comercial, pero bueno, siguen generando comunidad dentro de las empresas también, eso es lo que está bueno. Muy bien, gracias Yasmila por tu mensaje. ¿Le parece una buena herramienta entonces para llegar a los equipos, para permitirle también apropiarse de ese lugar y compartir lo que piensan y viven día a día? Fíjate que como vos decías, es un tema como más institucional, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, empecé a seguir muchos de disquerías. Hay disquerías que te toman el mail o te dicen suscribite al newsletter cuando llegan las novedades. Soy el primero en enterarte. Y tenés ahí en tu mail las novedades. Entonces, los usos son múltiples, infinitos, y como nos decía Zanoni, como nos decía Ivana, nuestras voces invitadas de hoy, Juan Mascardi, está en, bueno, qué es lo que propone cada newsletter y como usuarios, bueno, ver qué es lo que esperamos de esa metodología. Mañana volvemos con mucho más, como cada día. Luca Fofano en la mesa de música, Federico Sáenz en la producción, Pablo Cini en la edición de nuestro programa. Sabri está en las redes y comunicación. ¿Saben ustedes que tenemos de todo? Twitter, Facebook, YouTube. Instagram, YouTube. Nos pueden buscar por todos esos. Nos falta un newsletter, nos dice acá por la cucaracha. Paren un poco. No podemos estar en todos lados. Recién arrancamos, o sea que esperen. No podemos, por favor, no podemos. O sea, si lo piden se lo vamos a dar en un momento capaz. No, y aparte Sabri, Cribo Capich, que está ahí, dice, no me hagan sumar un newsletter que yo estoy todavía subiendo. Ya está explotada, poco, pobre, están basta. re locos ustedes. Valentina Alvarado. Pensé que te estabas olvidando de mí. Mi nombre es Federico Frichi. Han sido muy amables. Mañana volvemos con Flor Col aquí para acompañarles en Notas de Papel.